Señoras y señores, siendo las 13 horas con 13 minutos del 28 de enero de 2025, conforme a lo dispuesto por los artículos 76, numerales 1, 2, 3 y 504, numeral 2 de la LEGIPE, así como con base en el resolutivo tercero del Acuerdo INCG 2240/2024, por el que se emite la declaratoria del inicio del proceso electoral extraordinario 2024-2025, en el que se elegirán los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas de las salas superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y magistraturas de circuito y personas juzgadoras de distrito, damos inicio a la segunda sesión de carácter extraordinaria a la cual han sido previamente convocadas y convocados. Por lo anterior, les solicito a la secretaria del Consejo verificar el quórum para esta sesión. Para efectos de esta sesión, hay una asistencia de 3 consejerías, el consejero presidente y la de la voz, por lo que existe quórum para su realización, consejero presidente. Sí, muchas gracias. Concurren asimismo con voz pero sin voto en su carácter de vocales de la Junta Distrital Ejecutiva en los términos del artículo 76, numeral 1 de la LEGIPE, Francisco Javier González Soto, vocal del Registro Federal de Electores, y Nancy Borja de la Parra, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. De igual manera, doy cuenta que en fecha 27 de enero del presente año se recibió correo electrónico emitido por la consejera electoral Araceli Márquez Arciniega de la Fórmula 3, por medio del cual justificó su inasistencia a esta sesión de consejo por motivos laborales. Sí, muchas gracias, secretaria. Le solicito entonces dar lectura al proyecto de orden del día. Con mucho gusto, consejero presidente. 1. Aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria del 16 de diciembre de 2024. 2. Informe sobre el procedimiento de acreditación de las personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 3. Informe sobre el calendario de actividades para la ubicación de casillas seccionales del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 4. Informe de la 06 Junta Distrital Ejecutiva sobre la programación de recorridos a realizarse por las secciones del distrito para la localización de lugares que cumplan con los requisitos de ley para la ubicación de casillas seccionales. 5. Informe sobre el avance de la campaña especial de actualización del Padrón Electoral 2024-2025 y estadístico del Padrón y lista nominal de electores. 6. Informe sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprobó la estrategia de capacitación y asistencia electoral para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 7. Informe sobre el resultado del sorteo realizado por el Consejo General por el que se obtuvo el mes del calendario que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrarán las mesas directivas de casilla en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 8. Informe sobre el procedimiento de reclutamiento y selección de las supervisoras y supervisores electorales y capacitadores y capacitadoras electorales, asistentes electorales del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 9. Proyecto de acuerdo del 06 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se designan a las personas que se desempeñarán como supervisoras y supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y se aprueba la lista de reserva. 10. Informe del avance sobre la conformación de las zonas y áreas de responsabilidad electoral que atenderán
las supervisoras y supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 11. Informe sobre el número, ubicación, días y horarios en que funcionarán los centros de capacitación electoral en el distrito del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 12. Proyecto de acuerdo del 06 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se designa al personal que visitará los domicilios de las personas solicitantes para invitarles a participar en el voto anticipado, recabar las solicitudes individuales a la lista nominal de electores con voto anticipado y recopilar la votación anticipada para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 13. Informe de la Secretaría del Consejo Distrital sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el marco del proceso extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Señores consejeros, consejeras, está con su consideración el orden del día. Les consulto si alguien quiere hacer uso de la voz. Al no haber intervenciones, consulte a la secretaria de este consejo si se aprueba el orden del día. Señores consejeros, se consulta si se aprueba el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Quedó aprobado por unanimidad el orden del día, consejero presidente. Sí, muchas gracias. Le solicito a la Secretaría del Consejo continúe con el primer punto del orden del día. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este Consejo la dispensa de la lectura de los documentos que fueron circulados previamente y de esta manera entrar de lleno a su análisis. Proceda, señora secretaria, con la consulta que usted propone. Señores consejeros, se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quedó aprobada por unanimidad la dispensa de la lectura de los documentos circulados previamente, consejero presidente. Sí, muchas gracias. Le solicito a la secretaria de este consejo continúe entonces con el primer punto del orden del día. Muchas gracias. El primer punto del orden del día corresponde a la aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria del 16 de diciembre de 2024. Señores consejeros, en virtud de que fue dispensada la lectura del proyecto de acta que nos ocupa, en este momento lo pongo a su consideración y les pregunto si alguien desea hacer uso de la voz. No, de mi parte no. Al no haber intervenciones, señora secretaria, proceda usted a tomar la votación correspondiente. Señores consejeros, los que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quedó aprobado por unanimidad el acta mencionada, señor consejero presidente. Sí, muchas gracias, señora secretaria. Continúe entonces con el desarrollo de la sesión. El segundo punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre el procedimiento de acreditación de las personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. En el contexto del proceso electoral extraordinario para esta elección de cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, establecido en virtud de las reformas constitucionales publicadas el 15 de septiembre de 2024, se ha puesto en marcha un procedimiento de acreditación para que la ciudadanía participe como observadora o observador electoral. Ante la interposición de demandas por diversos actores, el 18 de noviembre de 2024, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó la resolución a los expedientes sub-AG 632, 760 y 764 de 2024, en la que determinó constitucionalmente inviable suspender los actos que se relacionan con el desarrollo de los procedimientos electorales
a cargo del Senado de la República, el INE y otras autoridades competentes respecto del proceso electoral para elección de cargos del Poder Judicial de la Federación. Es por ello que, dando continuidad al desarrollo del proceso electoral extraordinario para esta elección, el Consejo General del INE, en sesión extraordinaria celebrada el 13 de diciembre de 2024, aprobó las convocatorias para invitar a la ciudadanía a participar como observador en este proceso electoral. Por otra parte, con fundamento en el artículo 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que las y los ciudadanos tienen el derecho de participar como observadores electorales, lo que incluye la observación de la elección de los diversos cargos del Poder Judicial, así como otros procesos electorales extraordinarios derivados de estos, en sesión extraordinaria celebrada el 13 de diciembre de 2024, el Consejo General del INE aprobó las convocatorias para invitar a la ciudadanía a participar como observadores en este proceso extraordinario. Este proceso también de acreditación implica la realización de diversas actividades que se encuentran en curso y que concluyen el 7 de mayo del presente año, como son la difusión de la convocatoria, recepción de solicitudes en modalidad presencial y recepción de solicitudes en modalidad virtual. En tanto, la impartición de cursos de capacitación presencial y virtual concluye el 26 de mayo, la acreditación de observadores hasta el 31 de mayo y la entrega de informes de observadores se tiene prevista hasta antes del 1 de julio. De conformidad con el artículo 217 de la LEGIPE, los requisitos para quienes desean participar como observadores electorales son los siguientes: ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, no haber sido miembro de diligencias de partidos políticos, ni haber sido candidato en los 3 años previos, cumplir con la asistencia a los cursos de capacitación impartidos por el INE o las organizaciones habilitadas para ello. Una vez que los solicitantes hayan completado la solicitud y verificado su identidad, deberán asistir a los cursos de capacitación que pueden ser presenciales, a distancia o virtuales. Posteriormente, los consejos locales y distritales validaremos las solicitudes y entregaremos las acreditaciones correspondientes. En materia de difusión, además de las acciones a nivel nacional, en este distrito se han publicado la convocatoria en redes sociales, se han colocado carteles en diversos puntos estratégicos visibles para la ciudadanía en general y se ha remitido invitación a participar nuevamente a quienes el pasado proceso electoral 2023-2024 realizaron esa función de observadora. Hasta la fecha, se ha recibido una solicitud en línea para ser observador u observadora electoral, la cual está pendiente de completar el curso de capacitación a distancia a través de la plataforma virtual. El plazo para la recepción de solicitudes continúa abierto, lo que permitirá a más ciudadanía participar en este proceso electoral extraordinario, cuyo testimonio será en abono de la transparencia. Por supuesto, se invita por este medio a la ciudadanía aquí presente y a quienes nos escuchan en redes sociales a participar en la observación de la preparación y desarrollo de este proceso. Bien, señoras y señores consejeros, está a su consideración el informe antes referido, del cual se ha hecho la reseña correspondiente. Les consulto si tienen alguna intervención. Tiene el uso de la voz el consejero Leonardo Trasgallo. Gracias, consejero presidente. El micrófono, por favor. La invitación obviamente se entiende hecha al público en general, pero pueden participar también asociaciones de ciudadanos o menos políticas, por supuesto, por lo delicado del tema que se va a elegir. Entonces, nomás una pequeña aclaración a ese respecto. No, las solicitudes que se hayan o que se presenten en el futuro tendrán que ser de personas en forma individual, no de agrupaciones o asociaciones políticas, no, serían asociaciones civiles solamente. Es mi duda. Sí, gracias. ¿Alguna otra intervención? Bien, efectivamente las solicitudes pueden ser de manera individual o por organizaciones de la sociedad civil, inclusive como mencionaba, pueden las propias organizaciones impartir la capacitación correspondiente. Entonces es válido hacerlo de esa manera. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Bien, si no hay intervenciones, señora secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día.
Gracias, consejero presidente. El tercer punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre el calendario de actividades para la ubicación de casillas seccionales del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. El proceso de ubicación de casillas seccionales ordinario 2024-2025 del Poder Judicial de la Federación involucra varias actividades clave, tanto de las juntas como de los consejos distritales, que somos responsables de su ejecución o, en su caso, de seguimiento. Entre ellas se destacan las siguientes. Número 1, recolección de información y documentos técnicos, que va del 3 de enero al 1 de febrero de 2025. Este proceso incluye la obtención de catálogos cartográficos y estadísticos del padrón electoral y la lista nominal para proyectar las casillas que se instalarán. 2, proyección de casillas, se contempla del 3 al 29 de enero. Se elaborará la proyección de las casillas con base en la información del padrón electoral y lista nominal de electores. 3, recorridos para localizar casillas, del 1 al 15 de febrero de 2025. Se le realizarán los recorridos en las secciones para determinar lugares adecuados para la instalación de las casillas, incluyendo la obtención de anuencias de los responsables de los inmuebles seleccionados. 4, visitas de examinación y supervisión. Estas se realizarán entre el 26 de febrero y el 14 de marzo por parte de los consejos distritales. 5, aprobación y notificación. La lista de ubicación de casillas será aprobada por las juntas distritales ejecutivas y los consejos distritales entre el 14 y el 25 de marzo de 2025. Posteriormente, se notificará a los propietarios de los inmuebles donde se instalarán las casillas. 6, publicaciones y difusión. La primera publicación de la ubicación de casillas se realizará el 15 de abril y la segunda entre el 15 y el 25 de mayo. También se difundirán la lista final de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla en los medios electrónicos locales o regionales, esto entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 2025. 7, recuperación y reconocimientos. Finalmente, el equipamiento será recuperado entre el 1 y el 15 de junio de 2025 y se entregarán reconocimientos a los propietarios de los inmuebles que hayan facilitado la instalación de las casillas. Este calendario cubre todas las actividades esenciales para la correcta instalación de las casillas, así como la ejecución de los procesos administrativos y operativos necesarios para llevar a cabo la jornada electoral. Para lograr la instalación de las casillas, como siempre, requerimos de la colaboración de los propietarios de los inmuebles particulares, direcciones de las escuelas, autoridades o responsables de los lugares públicos, a quienes les estamos agradecidos por su apoyo en otros procesos, y en este no será la excepción. Finalmente, les comento que cualquier ajuste o actualización al calendario será comunicado por la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Señoras y señores consejeros, está a su consideración el informe antes referido. Les consulto si desean intervenir. Bien, al no haber intervenciones, proceda, señora secretaria, con el desahogo del siguiente punto del orden del día. El cuarto punto del orden del día es el correspondiente al informe de la 06 Junta Distrital Ejecutiva sobre la programación de recorridos a realizarse por las secciones del distrito para la localización de lugares que cumplan con los requisitos de la ley para la ubicación de casillas seccionales. Dentro de las actividades que integran un proceso electoral, la relativa a la ubicación de casillas tiene el propósito de garantizar el uso de lugares funcionalmente idóneos, que sean de fácil identificación y acceso para los electores que concurran a depositar su voto en total libertad, autonomía y secreta. El procedimiento para determinar la ubicación de casillas tiene su base normativa en los artículos 255 y 256 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 236 al 242 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y sus anexos 8.1 y 25. Para la ubicación de casillas se seguirá el orden de prioridad que se establece en el artículo 230 del Reglamento de Elecciones. Primero escuelas,
luego oficinas públicas, enseguida lugares públicos y finalmente domicilios particulares, cuidando en todo momento que los espacios sean adecuados para el desarrollo de las actividades propias de la votación. Se priorizan los locales ocupados por escuelas y oficinas públicas, ya que ofrecen ventajas de accesibilidad a las personas, son fácilmente identificadas por la ciudadanía. Por lo general, cuentan con amplios espacios y con los servicios básicos indispensables como protección, mobiliario, energía eléctrica y sanitarios. Y su uso se puede concertar directamente con propietarios y o responsables, o bien a través de los convenios de colaboración que para dicho efecto suscriba el instituto con las autoridades correspondientes. En este sentido, el calendario de actividades para la ubicación de casillas precisa que las juntas distritales ejecutivas deberán, del 1 al 15 de febrero de 2025, recorrer las secciones del distrito para ubicar lugares donde instalar casillas seccionales. Se ha establecido la necesidad de realizar los recorridos en al menos un 30% de las secciones recorridas en el proceso electoral concurrente 2023-2024 y se dará prioridad para recorrer aquellas secciones electorales en las que se proponga un nuevo domicilio, por ejemplo, o bien se vaya a instalar alguna casilla especial o que la lista de electores, lista nominal sea menor a 100 electores, o bien se requiera revisar la accesibilidad para personas con discapacidad. Y finalmente, donde se requiera información para elaborar las propuestas de ubicación de casillas seccionales. Es importante recordar que durante los recorridos se debe corroborar que los domicilios a proponer cumplan con los requerimientos de espacio del modelo seccional de casilla seccional, considerando tanto la cantidad del funcionariado de mesas directivas de casilla, el número de electores por atender, el mobiliario y el equipamiento, especialmente lo concerniente a la cantidad de mamparas o canceles y de urnas, conforme a lo siguiente. Personas en la casilla seccional. Se instalará una casilla seccional por cada 4,000 electores, de tal manera que si rebasa esta cantidad, se instalarán las casillas contiguas que se requieran. Si la casilla seccional cuenta con 1,000 o menos electores, la mesa directiva de casilla se integrará por 5 funcionarios, es decir, un presidente, 2 secretarios y 2 escrutadores, y se incrementará un escrutador por cada 1,000 electores por encima de estos 1,000. Es así que conforme a la lista nominal de electores de fecha 30 de diciembre de 2024, se estiman para este distrito 199 casillas seccionales básicas y 14 contiguas. En cuanto a materiales electorales, serán 4 urnas por cada 1,000 electores, en tanto que se requerirán 8 espacios de votación como mamparas especiales en casillas seccionales con hasta 1,000 electores, incrementando el número de mamparas proporcionalmente al número de electores. Durante los recorridos, además de verificar los espacios requeridos, se deberá garantizar la accesibilidad para personas con alguna discapacidad, recabar las anuencias de los propietarios e información que permitirá identificar las necesidades de los domicilios en que se pretende instalar las casillas. A pesar del porcentaje mínimo establecido, se ha programado la realización de los recorridos en el 100% de los lugares donde se pretende instalar las casillas, considerando que el 58% de las casillas se instalarían en domicilios particulares, programando entonces 12 jornadas con 2 o 3 rutas distintas por día, por cubrir del 1 al 14 de febrero, dejando 3 días de reserva para posibles cambios de lugares propuestos. Ese es el contenido del informe que está a su consideración, señores y señora consejera. Les consulto si alguien desea intervenir. Bien, al no haber intervenciones, señora secretaria, proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Gracias. Siendo las 13:36, es presente en esta sesión la consejera Carmen Yesenia Ducoy Méndez, consejera propietaria de la Fórmula 2. El quinto punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre el avance de la campaña especial de actualización del Padrón Electoral 2024-2025 y estadístico del Padrón y lista nominal de electores. Tiene el uso de la voz el vocal del Registro Federal de Electores.
Gracias. El informe que se presenta sobre el avance de la campaña especial de actualización del Padrón Electoral 2024-2025 y estadístico del Padrón y la lista nominal de electores, de manera resumida señala lo siguiente: avance de la campaña especial de actualización. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LEGIPE, para ejercer el derecho al voto, los ciudadanos deberán estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con su credencial para votar. En este contexto, el 20 de diciembre de 2024, el INE aprobó los lineamientos para el uso del padrón electoral y las listas nominales de electores para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación y las elecciones extraordinarias que puedan derivar de este proceso. Mediante el acuerdo INE/CG 2495/2024, se aprobó que la campaña de actualización del padrón electoral se llevará a cabo del 20 de noviembre de 2024 al 10 de febrero de 2025. Los módulos de atención ciudadana están disponibles para realizar trámites y entregar credenciales para votar, tanto en citas programadas como en turnos. En el 06 Distrito Electoral Federal, la campaña de actualización cuenta con un MAC fijo que opera con 8 estaciones de trabajo en el turno matutino y 6 en el turno vespertino. En la tabla que se presenta se señalan los movimientos que se realizaron en el MAC 110651 entre el 20 de noviembre de 2024 y el 19 de enero de 2025. Estadísticas del padrón electoral y lista nominal. Al 31 de diciembre de 2024, el padrón electoral y la lista nominal en el 06 Distrito Electoral Federal de Guanajuato se registra de la siguiente manera: padrón electoral, 148,272 hombres, 158,515 mujeres, 3 no binarios, para un total de 306,790. En lista nominal, 147,187 hombres, 157,304 mujeres, 2 no binarios, para un total de 304,493. Inscripción de jóvenes que cumplen 18 años antes y hasta el 1 de junio de 2025. El acuerdo INE/CG 2495/2024 establece que los jóvenes que cumplan 18 años antes o el día de la jornada electoral, el 1 de junio de 2025, podrán inscribirse en el padrón electoral entre el 20 de noviembre de 2024 y el 10 de febrero de 2025 y con ello ejercer su derecho a votar. Vigencia de credenciales para votar. Para salvaguardar más ampliamente los derechos político-electorales de la ciudadanía, el 20 de diciembre de 2024 se aprobó mediante el acuerdo INE/CG 2496/2024 que las credenciales para votar cuyo último día de vigencia fue el 31 de diciembre de 2024 continúen vigentes hasta el día de la jornada electoral de las elecciones que tendrán verificativo el 1 de junio de 2025. ¿Es cuánto? Sí, muchas gracias al arquitecto. Señores y señores consejeros, está a su consideración el informe que ha rendido el vocal del Registro Federal de Electores. Les consulto si alguien desea intervenir. Gracias. Al no haber intervenciones, señora secretaria, le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. El sexto punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprobó la estrategia de capacitación y asistencia electoral para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Para rendir el informe referido, tiene el uso de la voz la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Gracias. Buenas tardes. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el 31 de diciembre de 2024 el acuerdo INE/CG 2501/2024 por el cual se establece la estrategia de capacitación y asistencia electoral ECAE para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial Federal 2024-2025. La ECAE tiene como objetivo asegurar la correcta integración de las mesas directivas de casillas seccionales y capacitar a la ciudadanía seleccionada mediante una doble insaculación
para desempeñar funciones en las casillas seccionales durante la jornada electoral del 1 de junio del 2025. La ECAE se integra por 11 documentos. El número 1 es el documento rector, 2, programa de integración de mesas directivas de casillas seccionales y capacitación electoral, 3, manual de reclutamiento, selección y contratación de las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, 4, programa de capacitación electoral, es decir, la estructura curricular, 5, programa de asistencia electoral, 6, mecanismos de coordinación institucional, 7, criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo, 8, medición de cumplimiento, 9, programa de integración tecnológica, 10, articulación interinstitucional y 11, reposición de procesos electorales. Y esta estrategia se desarrolla a través de 7 líneas estratégicas, que son la integración de mesas directivas de casillas seccionales, contratación de figuras supervisoras y capacitadoras, capacitación electoral, asistencia electoral, coordinación institucional, coordinación interinstitucional y reposición de procesos electorales. Además, cuenta con 3 líneas de acción transversales, que son el diseño e implementación de instrumentos en materia de participación sin discriminación, la medición del cumplimiento, que son acciones de seguimiento y monitoreo que permitirán una adecuada implementación de la ECAE y con ello el logro de los objetivos institucionales, y por último, el programa de integración tecnológica, que permitirá generar información precisa, oportuna y confiable, útil para la toma de decisiones. Es cuanto, consejero. Sí, muchas gracias a la contadora Nancy, vocal de capacitación electoral. Señoras y señores consejeros y consejeras, está a su consideración el informe que ha rendido. Les consulto si alguien desea intervenir en este punto. Al no haber intervenciones, señora secretaria, continúe entonces con el siguiente punto del orden del día. Gracias. El 7º punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre el resultado del sorteo realizado por el Consejo General, por el que se obtuvo el mes del calendario que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrarán las mesas directivas de casilla en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Para rendir el informe, tiene el uso de la voz la contadora Nancy Borja, vocal de capacitación electoral y educación cívica. Gracias. El 20 de diciembre de 2024, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral realizó un sorteo para determinar los meses del calendario que servirán como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Como resultado, se seleccionaron los meses de febrero y mayo que serán utilizados para este propósito. De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Reglamento de Elecciones, los meses de marzo y abril fueron excluidos del sorteo, ya que habían sido utilizados para la insaculación del proceso electoral 2023-2024. Este procedimiento es parte del cumplimiento de la normatividad para garantizar la transparencia y la imparcialidad en la selección del funcionariado de mesa directiva de casilla seccional y constituye un paso esencial para asegurar el correcto desarrollo del proceso electoral. Es cuanto. Sí, muchas gracias a la contadora Nancy. Señoras y señores consejeros y consejeras, está a su consideración el informe que se ha rendido por parte de la Vocalía de Capacitación Electoral. Les consulto si tienen alguna intervención. Muy bien, si no hay dado que no hay intervenciones, señora secretaria, continúe entonces con el siguiente punto del orden del día. El 8º punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre el procedimiento de reclutamiento y selección de las supervisoras y supervisores electorales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Para rendir este informe tiene el uso de la voz la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Gracias. En este informe se describe el procedimiento de reclutamiento y selección de personas supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Federal 2024-2025.
Con base en el acuerdo INE/CG 2501/2024, aprobado el 31 de diciembre de 2024, se establecieron dos modalidades para la contratación. La recontratación de personas que participaron en el proceso electoral 2023-2024 y una convocatoria pública permanente para atraer nuevos aspirantes. El proceso de recontratación consideró a aquellos supervisores y supervisoras y capacitadores y capacitadoras asistentes electorales que cumplieran con tres condiciones. 1, contar con una calificación mínima de 6 en su evaluación de desempeño en el proceso electoral concurrente 2023-2024. 2, que no tuvieran actas administrativas o documentos que manifiesten incumplimiento de actividades. Y 3, que cumplieran plenamente con los requisitos legales y administrativos. Entre el 31 de diciembre de 2024 y el 6 de enero de 2025, se contactó a 137 personas que cumplieron con estos criterios, quienes fueron evaluados a través de una entrevista de incidentes críticos y que para posibilitar su recontratación debieron contar con una calificación mínima de 7. Por otro lado, la modalidad de convocatoria pública estuvo destinada a cubrir las vacantes restantes y estuvo abierta del 31 de diciembre de 2024 al 8 de enero de 2025. Este proceso de selección incluyó varias etapas como recepción y validación de documentos, tomar una plática de inducción y presentar un examen de conocimientos y actitudes. Con base en el resultado de las evaluaciones, las personas que tuvieron una calificación superior a 6 fueron programadas para realizar una entrevista en la que participó una vocal distrital y uno de los consejeros distritales. Con base en las calificaciones del examen y de la entrevista, se obtuvo una evaluación integral que se usó como base para integrar la lista de aspirantes a supervisores y capacitadores asistentes electorales considerados para ocupar las vacantes, así como las listas de reserva correspondientes, mismo que el día de hoy se presenta para su aprobación ante este Consejo Distrital. Por último, es importante indicar que está prevista la contratación de 9 personas supervisoras electorales y 54 personas capacitadoras asistentes electorales y que su periodo de contratación será del 1 de febrero al 10 de junio de 2025. ¿Es cuánto? Sí, muchas gracias a la contadora Nancy. Señores y señores consejeras y consejeros, les consulto si alguien desea intervenir o tiene algún comentario respecto a este informe. Bien, al no haber intervenciones, señora secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Señores y señora consejera, los que estén por la afirmativa del proyecto… ¿Cuántos? Ese es informe, es el octavo. El noveno punto del orden del día Sí, adelante. es el correspondiente al proyecto de acuerdo del 06 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se designan a las personas que se desempeñarán como consejeros, como supervisoras y supervisores electorales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y se aprueba la lista de reserva. Teniendo como antecedente las acciones descritas en el punto anterior, es que se propone el proyecto de acuerdo que tiene el propósito de designar a personas supervisoras electorales y capacitadores asistentes electorales, conocidos como CAE, para el proceso electoral extraordinario 2024-2025, relacionado con la elección de cargos del Poder Judicial Federal. Por una parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LEGIPE, y el Reglamento de Elecciones norman los procesos de integración de las mesas directivas de casilla y establecen las responsabilidades del Instituto Nacional Electoral, entre las que se encuentran la capacitación electoral, la integración de mesas directivas de casilla y la contratación de supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, respetando criterios de igualdad, inclusión y no discriminación. Las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en septiembre y octubre de 2024 consolidaron la elección de ministras, ministros y magistraturas y jueces. De ahí que en 2024 el Consejo General del INE emitió diversos acuerdos que establecen la estrategia y presupuesto para este proceso electoral extraordinario.
La Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2024-2025 fue aprobada el 31 de diciembre de 2024, especificando roles, procedimientos y mecanismos para el reclutamiento y capacitación de supervisores y capacitadores asistentes electorales. El manual de reclutamiento, que forma parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral, establece los perfiles, competencias y procedimientos para la selección y contratación de supervisores ICAE. También se prevén medidas excepcionales para garantizar la cobertura de vacantes. El proceso de selección evalúa conocimientos, habilidades y actitudes, otorgando puntos adicionales a grupos prioritarios, discapacidad y personas LGBTTIQ+. Además, se conforman listas de reserva para cubrir vacantes, priorizando a personas con experiencia previa en procesos electorales. Se establece el compromiso de garantizar la participación de mujeres y grupos en condiciones de vulnerabilidad en igualdad de condiciones, conforme a los protocolos del INE. El INE, a través de sus órganos desconcentrados, como es el caso de este Consejo Distrital 06 de Guanajuato, es responsable de garantizar la capacitación y asistencia electoral, asegurando la correcta implementación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el proceso extraordinario 2024-2025. El proyecto de acuerdo describe el proceso de reclutamiento en sus dos modalidades, que son complementarias: la recontratación y la convocatoria pública permanente. La recontratación se trata de invitar a participar a personas con experiencia previa como supervisores o capacitadores en el proceso electoral concurrente 2023-2024, que contaran con una calificación mínima de 6 en su evaluación de desempeño en el proceso electoral 2023-2024, que no tuvieran actas administrativas o documentos que manifiesten incumplimiento de actividades y que cumplieran plenamente con los requisitos legales y administrativos. Las personas que acudieron al llamado fueron entrevistadas y debieron obtener una calificación mínima de 7.0. Por su parte, la convocatoria pública permanente se ha implementado para cubrir vacantes restantes y ampliar la lista de reserva, comprendiendo las etapas de difusión, recepción y revisión documental, realización de pláticas de inducción, aplicación de exámenes de conocimientos, habilidades y actitudes, requiriendo una calificación mínima aprobatoria de 6, y entrevista para confirmar información proporcionada y evaluar competencias de aspirantes. Con todo ello, se realizó la evaluación integral, que ponderó en un 60% el examen y un 40% la entrevista, otorgando puntos adicionales a personas con discapacidad y autoadscripción LGBTTIQ+. Se establecen criterios de desempate considerando en orden la experiencia previa de supervisor ICAE, la experiencia en capacitación o manejo de grupos y las calificaciones obtenidas en el examen y en la entrevista. El 16 de enero, el Consejo General emitió el Acuerdo INE-CG 18-2025, mediante el que se aprueba la solicitud de ampliación presupuestal. En dicho acuerdo, se establece que en caso de ser autorizada, esta ampliación presupuestal será utilizada en la contratación de supervisores ICAES adicionales para incrementar el número de casillas y que las vacantes que llegaran a generarse serán cubiertas con la lista de reserva integrada con la convocatoria pública. Con base en ello, en el proyecto de acuerdo se plantea la designación de 8 personas supervisoras electorales y 51 personas capacitadoras asistentes electorales provenientes de la modalidad de recontratación. Adicionalmente, se propone la contratación de un supervisor y 3 CAE provenientes de la convocatoria pública, con lo que se cubriría un total de 9 plazas de supervisor electoral y 54 de capacitador asistente electoral, bajo el régimen de honorarios temporales en el periodo de contratación del 1 de febrero al 10 de junio de 2025. También se plantea la integración de la lista de reserva con aspirantes aprobados que no serían contratados inicialmente y se utilizarían para cubrir vacantes futuras en estricto orden descendente de calificación y para cubrir las vacantes derivadas de plazas adicionales de supervisores ICAE para incrementar el número de casillas en caso de ser aprobada la solicitud de ampliación presupuestal referida previamente. Otros puntos de acuerdo planteados son que las personas designadas deberán cumplir con las actividades establecidas en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2024-2025 y sus anexos, que las personas designadas participarán en 2 talleres presenciales
del 1 al 8 de febrero y del 1 al 8 de abril de 2025. Se entregarán equipos de identificación como chaleco, mochila, gorra y portagafetes antes de iniciar actividades en campo. Y la evaluación del desempeño se realizará del 1 de febrero al 10 de junio de 2025, poniendo a disposición los resultados entre el 11 y 23 de junio de 2025. Este proceso garantizará la selección de personal capacitado y comprometido, promoviendo la igualdad y la inclusión en la contratación. Conforme a ello, es que está a consideración de ustedes el proyecto de acuerdo para a la aprobación de figuras de capacitadores y supervisores electorales. Les consulto si tienen alguna intervención. Tiene el uso de la voz la consejera Yesenia. Gracias, consejero presidente. Bueno, únicamente me salta aquí una cuestión. En la lista que se aprueba donde dice supervisores y capacitadores, en la tablita, me dice que son 8 supervisores y que el 9º lo estamos tomando, entiendo, Hub. ¿O por qué? Sí, ¿verdad? Ok, mi pregunta sería… bueno, realmente conmigo no tuvo buena actitud Hub y creo que no la tuvo en genérico, porque, por ejemplo, la persona que seguía en la lista 9, que tiene una mejor calificación que Hub, no es quien entró como supervisor. Sí, muy bien. Tiene el uso de la voz la contadora Nancy. Muchas gracias. La persona que está en la posición 9 de la primera tabla únicamente hizo entrevista para ser CAE, entonces no está considerada para supervisión. ¿Y Juan Lorenzo? Tampoco, ninguno de ellos. De ahí hacia abajo, todos fueron entrevistados únicamente para ser capacitadores. Ok. Entonces entiendo que de esa lista de 59, los primeros 8 son supervisores, los 51 restantes son CAEs, el supervisor que nos falta es Hub y los 3 de la siguiente tablita son los otros CAEs para juntar los 54. Sí tiene el uso de la voz la contadora Nancy. Gracias. Bueno, también aquí hay otra consideración. En la mañana se circuló una actualización un alcance en el que las tablas cambian, ya que hubo una modificación de una persona que está en esa lista y que declinó a participar como supervisora. Por lo tanto, ya se hizo el recorrido de los nombres en las listas correspondientes. Entonces sería aprobar el proyecto con las modificaciones, ¿están de acuerdo? Pues Porque no podremos aprobar que nos presentan. No, es que fue el que se circuló en la mañana. Ya está reflejado, esos cambios que menciona la contadora Nancy, Ya está están reflejado reflejados en en el proyecto de acuerdo. Así es. Ok. ¿Es cuánto? Sí, muchas gracias. Tiene el uso de la voz el consejero Aceves. Nada más haciendo una puntualización, en la lista donde dice capacitadores asistentes electorales designados provenientes del proceso ordinario, viene, no sé si es Ismael el de zona rural. Él en ese caso, bueno, es el número 3 de la página 21. Él en este caso, pues obviamente las casillas que él tuvo no fueron de las mejores es más, la primera casilla que llegó venía toda desastrosa. Entonces, ¿qué nos va a garantizar que él como supervisor vaya a tener un buen desempeño? Porque sí podrá tener la calificación aquí, pero al final del día, en otras ocasiones hemos visto que pues a esta persona no la queremos contratar porque su actividad fue… pero dice como por honorarios. Bueno, aquí dice capacitador o asistente electoral, pero no como supervisor, perdón, provenientes de SCAE. Pero ¿quién nos va a garantizar que va a dar un buen desempeño si como supervisor no lo hizo? O sea, todas las casillas que él supervisó fueron pues no muy buenas, que digamos, sobre todo la primera. ¿Quién nos garantizaría, aunque esté en la lista, que vaya a realizar un buen desempeño? Entonces esa sería mi pregunta. Sí, gracias. ¿Alguna otra intervención? Bien, si no hay otras intervenciones, solamente comentaría que primero recordar que de los dos mecanismos para reclutar casi supervisores, uno es recontratación y el otro a través de la convocatoria, y estos establecen respectivamente pues ciertos requisitos
para poder entrar. La primera de ellas tenía alguna calificación en la evaluación del desempeño que era de 6.0 y en el caso del reclutamiento hablamos de 7. Finalmente, quiero decir que a todos los que fueron capacitadores, asistentes electorales, se les hizo la invitación porque no podíamos nosotros invitar a unos que cubrían los requisitos y a otros no, cubriendo los requisitos conforme a esos criterios. Es así que obviamente pues se les hace invitación y la parte que tenían que haber acreditado pues tenían que ser el examen, la entrevista. Si por alguna razón en la entrevista no dieron para llegar en este primer momento, pues sí, a lo mejor en un segundo momento, es decir, en la lista de reserva. Aquí la cuestión es que no podíamos nosotros descartarlo, decir, no por esta razón. Veíamos en los requisitos, por ejemplo, que no hubo acta administrativa de esa situación, por ejemplo, que se presentó en el caso que se menciona, pero que es de los integrantes de este consejo, pues conocido en las condiciones en que llegó el paquete electoral, ¿no? Entonces, pues ya ahí quedó conforme a ello. Entonces no podíamos sesgarlo, pues no podemos decir, pues quedas fuera, salvo que hubiese existido un acta administrativa, por ejemplo, por ese acto. O alguna cuestión similar, incumplimiento que tuviéramos documentado. Ahí lo que nos queda es, por supuesto, que hacer una labor de supervisión muy estricta y por supuesto que esto que se monta también se le platicó y se le cuestionó durante la entrevista. Sí. Bien, ¿alguna otra intervención antes de cederle el uso de la voz a la consejera Yesenia? Bien, en segunda ronda tiene el uso de la voz la consejera Yesenia. Entiendo perfectamente eso, porque si no caeríamos en a lo mejor algún tipo de discriminación. Sin embargo, sí sugeriría que estuviéramos al pendiente de las actas, porque pues realmente estas dos personas, tanto la que menciona el consejero como la que menciono yo, son personas que no importa la experiencia que tengan, lo cierto es que esa experiencia no es en pro ni en beneficio del instituto. Entonces creo que sí tendríamos que estar como al pendiente de en todo caso, pues no permitir que sigan habiendo procesos con personas con esas actitudes para trabajar y pues verlo concerniente en cuanto administrativamente. Sería mi sugerencia. Sí, gracias. Muy bien, ¿algún otro comentario? Bien, por supuesto que atendemos la sugerencia. Señores y señores consejeras y consejeros, está a su consideración el proyecto de acuerdo para la aprobación de supervisores y capacitadores asistentes electorales. Les solicito entonces, ya una vez que todos intervinieron, a la secretaria de este consejo someta a votación la aprobación correspondiente. Gracias, consejero presidente. Señores y señora consejera, los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quedó aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo referido, consejero presidente. Sí, muchas gracias, señora secretaria. Le solicito entonces continúe con el siguiente punto del orden del día. El 10º punto del orden del día es el correspondiente al informe de avance sobre la conformación de las zonas y áreas de responsabilidad electoral que atenderán las supervisoras y supervisores electorales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Tiene el uso de la voz la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Gracias. Este informe detalla el avance de la conformación de las zonas de responsabilidad electoral, ZORE, y áreas de responsabilidad electoral, ARE, para el proceso electoral extraordinario 2024-2025, destinado a la elección de diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación. Las ZORE, zonas de responsabilidad electoral, son espacios geográficos donde los supervisores y supervisoras electorales supervisarán la capacitación y asistencia electoral, mientras que las áreas son las áreas donde los capacitadores asistentes electorales llevarán a cabo sus actividades, que son las actividades de la integración de las mesas directivas de casilla y capacitación. La delimitación de estas áreas se realizó entre el 16 y el 22 de enero de 2025, utilizando como insumos la proyección del padrón electoral y la lista nominal de electores,
el número de casillas seccionales a instalar, el número de supervisores y CAEs aprobados para el distrito, el material cartográfico y los tramos de control aprobados en la estrategia de capacitación y asistencia electoral, que son los siguientes. Las áreas se conformaron para que cada capacitador atendiera en promedio 4 casillas y se integraron con casillas básicas y contiguas, considerando una casilla seccional por cada sección electoral para atender un máximo de 4,000 electores, y si el número de electores es mayor, se instalará una casilla adicional por cada 4,000 electores. Y por otra parte, la determinación de las SORE consideró 6 capacitadores asistentes electorales asignados a cada supervisor, considerando la accesibilidad, los tiempos de traslado y la continuidad geográfica. En total, se crearon 9 zonas de responsabilidad electoral que abarcan 54 áreas de responsabilidad electoral, tomando en consideración las características geográficas y logísticas del distrito electoral. ¿Es cuánto? Sí, muchas gracias. Señoras consejeros y consejera electoral, está a consideración de ustedes el informe respecto de la conformación de zonas y áreas de responsabilidad. Les consulto si alguien desea intervenir. Sí, gracias. Al no haber intervenciones, les solicito, señora secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El 11º punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre el número, ubicación, días y horarios en que funcionarán los centros de capacitación electoral en el distrito del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. En el uso de la voz, la vocal de capacitación electoral y educación cívica. Gracias. La estrategia de capacitación y asistencia electoral establece que las capacitaciones a la ciudadanía que integrarán las mesas directivas de casilla seccional podrán realizarse de forma presencial, ya sea individual o grupal, y que se podrán realizar en domicilios particulares, espacios alternos o en centros de capacitación electoral que pueden ser fijos o itinerantes. Estos centros de capacitación electoral deben ubicarse en lugares accesibles, con infraestructura adecuada, seguridad y condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad. Asimismo, la estrategia de capacitación y asistencia electoral establece la obligación de contar con por lo menos un centro de capacitación electoral en cada distrito electoral. En este sentido, el centro de capacitación electoral fijo para este distrito se ubicará aquí en la Junta Distrital Ejecutiva con un horario de operación de lunes a viernes de 9 a 17 horas y los sábados de 9 a 13 horas a partir del 9 de febrero y hasta el 31 de mayo de 2025. ¿Es cuánto? Señores, consejera y consejeros, está a su consideración el informe al que se ha hecho referencia. Les consulto si alguien desea intervenir. Al no haber intervenciones, señora secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El 12º punto del orden del día es el correspondiente al proyecto de acuerdo del 06 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se designa al personal que visitará los domicilios de las personas solicitantes para invitarles a participar en el voto anticipado, recabar las solicitudes individuales a la lista nominal de electores con voto anticipado y recopilar la votación anticipada para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. El 20 de diciembre de 2024, el Consejo General aprobó los lineamientos y el modelo de operación para el voto anticipado para personas con discapacidad que no puedan asistir a votar, así como para las personas cuidadoras primarias en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. Lineamientos también aplicables a las elecciones extraordinarias que puedan derivarse de dicho proceso. Por otra parte, en sesión ordinaria de la Junta Distrital Ejecutiva 06, realizada el 24 de enero de 2024, se aprobó mediante el acuerdo A01-INE-GTO-JD06-240125 la propuesta de designación de las personas funcionarias que realizarán las visitas domiciliarias del voto anticipado para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. El marco normativo que sustenta la determinación del voto anticipado
se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el principio pro persona, la no discriminación, los principios rectores de la función electoral, el derecho al voto, el acceso al voto de las personas con discapacidad y el principio de progresividad de los derechos humanos. Igualmente, existe por una parte la jurisprudencia que obliga a las autoridades electorales a garantizar la participación de las personas con discapacidad y por otra, lineamientos sobre el voto anticipado para personas con discapacidad o personas cuidadoras primarias. Este marco normativo asegura la inclusión de todas las personas, especialmente aquellas con discapacidades, en los procesos electorales, con el fin de garantizar una participación efectiva y equitativa. El Instituto tiene la responsabilidad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, en particular el derecho al voto, dentro de su competencia. Es por ello que el voto anticipado se establece para garantizar que las personas con alguna incapacidad o sus cuidadores puedan votar desde su domicilio en días previos a la jornada electoral. El Instituto Nacional Electoral debe implementar medidas que permitan que toda la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto, garantizando condiciones de inclusión y nivelación. De ahí la necesidad de que las juntas distritales ejecutivas presenten una propuesta de personal designado para realizar tareas como la entrega de invitaciones y la recolección de votos anticipados. Este personal puede estar compuesto por miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, personal administrativo, prestadores de servicios, supervisores o capacitadores asistentes electorales. Con base en la propuesta presentada por la Junta Distrital, el Consejo Distrital debe aprobar a las personas designadas para llevar a cabo las actividades relacionadas con el voto anticipado. Se subraya la importancia de crear condiciones que faciliten el acceso al voto para todas las personas, estableciendo una estructura de personal específico para garantizar que el proceso se lleve a cabo adecuadamente y de forma inclusiva. Así que en el proyecto de acuerdo que se plantea, se propone la aprobación de una lista de 18 funcionarios de la Junta Distrital que puedan visitar los domicilios de las personas identificadas con alguna incapacidad física y su cuidadora primaria, que se encuentre impedida para asistir a votar a una casilla, para invitarles a participar en el voto anticipado, recabar solicitudes de inscripción a la lista nominal del electorado con voto anticipado y recopilar la votación anticipada en el proceso electoral extraordinario 2024-2025. Señores, señores consejeras y consejeros, está a su consideración el proyecto de acuerdo al que se ha mencionado y les consulto si alguien desea intervenir. Bien, al no haber intervenciones, señora secretaria, someta a votación la aprobación correspondiente. Señores consejeros, señora consejera, los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quedó aprobado por unanimidad el acuerdo referido, consejero presidente. Sí, muchas gracias, señora secretaria. Siendo así, le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. El 13º punto del orden del día es el correspondiente al informe de la Secretaría del Consejo Distrital sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el marco del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Tiene usted, señora secretaria, el uso de la voz para rendir el informe correspondiente. Gracias. Los acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el periodo 2024-2025 presentan una serie de disposiciones y medidas organizativas para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales locales en México. El acuerdo INE/CG 2496-2024 refiere a que las credenciales para votar, cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continuarán vigentes hasta el día de la jornada electoral de las elecciones del 1 de junio de 2025. En el acuerdo INE/CG 2497/2024 se aprueban los lineamientos y el modelo de operación para el voto anticipado de las personas con discapacidad y personas cuidadoras primarias en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, en el acuerdo INE/CG 2498/2024 se establecen las fechas máximas para garantizar la viabilidad material y operativa de las actividades del INE respecto a las elecciones extraordinarias de los poderes locales de 2025. Asimismo, en el acuerdo INE/CG 2500/2024 se aprobó el diseño y la impresión de las boletas para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación.
En el acuerdo INE/CG 2501/2024, se aprobó la estrategia de capacitación y asistencia electoral para el proceso electoral extraordinario de los cargos del Poder Judicial de la Federación. El acuerdo INE/CG 01/2025 nos marca la aprobación del programa de promoción de la participación ciudadana en el proceso electoral extraordinario para los cargos del Poder Judicial de la Federación. Aunados a esto, en el acuerdo INE/CG 02/2025, se establecen las bases y criterios para invitar, atender e informar a los visitantes extranjeros sobre el proceso electoral extraordinario. En el acuerdo INE/CG 03/2024, se aprobó el micrositio Sistema Conócelos para la elección de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Y por último, se encuentra el acuerdo INE/CG 05/2025, por el que se aprobaron los lineamientos para encuestas y sondeos de opinión en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024, 2025 y concurrentes. Es cuanto, consejero presidente. Señora consejera y señores consejeros, está a su consideración el informe antes referido. Les consulto si alguien desea intervenir. Bien, al no haber intervenciones, señora secretaria, continúe usted con el desarrollo de la sesión. Señor consejero presidente, ha sido agotado el orden del día. Sí, muchas gracias, señora secretaria. Señora y señores consejeros, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y siendo las 14:19 del día 28 de enero de 2025, se da por concluida la presente sesión. Muchas gracias y muy buenas tardes.